¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Bueno, bien. usted, profe, ¿cómo anda? Bien, bien, todo tranquilo, disfrutando el viernes. Ah, Imagino que ustedes también. Sí. una locura, Si me da el hasta el ómnibus tiempo, se me rompió. Qué Toda una embole, locura el igual te Diego. digo. Pinchó el ómnibus, una cosa increíble. De todo me pasó. Bueno, no mucho, pero era increíble. Pero está, ¿qué ya se dijiste? está terminando. ¿Pinchó o chocó el ómnibus? No, se le explotó la rueda, y estaba Ah, andando, se le explotó la rueda, tuvimos que hacer transbordo y ah. demoré para llegar a casa como 2 horas o casi 3, entre toda esa vuelta. Qué Hoy, pena. 300 lo vi chocar. Una Ah, muchacha se da el paso y de repente, tras ah, la trompa, se da el paso aparte, o sea, estaba en otro. Vas a ver si no sí, estaba sí, con el Sí. celular en la mano. sí, sí, La verdad sí. la sacó baratísima porque agarran velocidad en esa calle. Bueno, muy bien. Bueno, hoy que empezamos con Hoy fuerza vamos a y con empezar trabajo. con el práctico. No, Este, todavía tenemos que hacer el práctico 5, muchachos, Así antes de es. pasar el de trabajo y energía. Yo ya estoy. Tenemos que hacer el práctico 5, el cual básicamente sigue siendo dinámica, pero ahora involucramos fuerzas de resortes y más que nada rozamientos. ¿Sí? Y bueno, la idea era hacer un par de ejercicios hoy que involucre rozamientos, así podemos dar por entendido el tema. ¿Está? Creo que le habíamos comentado en la clase pasada cuáles eran los ejercicios, por si tenían algún tiempo para bicharlos, así los podíamos discutir, cualquier cosa que se hubieran trancado o cualquier duda que les haya surgido. Así que está, para los que los intentaron, aprovechen y sáquense todas las dudas que tengan. No, lo peor de todo es que yo me fijé en el práctico 6. Estoy mal. Hoy no Bueno, miré. pero bueno, eso rinde para la semana que viene. No es mi día, Igual es hoy no es mi válido. día. bueno, muy bien. ¿Arrancamos? Arranquemos, Sí, sí, sí. muchachos. Bueno, vamos a ver el práctico 5, donde lo tengo acá. Ah, Bueno, entonces, es el la 3, idea, ¿no? Arrancamos con el 3. sí, la idea es arrancar con el ejercicio 3. Entonces, primero comentemos un poco qué les parece, cómo funciona una fuerza de rozamiento. ¿Quién se anima a empezar? Una fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Y, Bueno, tiene- eso y- es en y- algunos casos, en los casos en los que hay movimiento, ¿sí? Está bien, es o- correcto. En los casos en los que hay movimiento, tenemos una fuerza que siempre es opuesta al movimiento. Ahí está. ¿Y en qué dirección sería? ¿Qué valor tendría esa fuerza? Opuesto al deslizamiento. Opuesta al movimiento, pero ¿cuál Al sería el movimiento. valor la del normal por módulo? mu. Ahí Mu por está. lo normal. Exacto, sí, es proporcional a la fuerza normal que siente el objeto. Entonces tenemos el coeficiente de rozamiento dinámico, ¿sí? Multiplicado por la normal. Importante lo de dinámico, porque hay otro coeficiente que es el de rozamiento estático, que cuando Estático. juega. ¿Cuándo juega? Eso es cuando se empieza a mover el objeto. Antes, No, antes de que, cuando no antes se de que, mueve. antes de que se Cuando muevan los ahí objetos va, es exactamente, estático. Claro, o exactamente. sea, no tiene por qué moverse después. O sea, siempre que el objeto esté quieto, Hay ¿sí? rozamiento estático. Va a haber rozamiento estático si, no, si está perfectamente, o sea, apoyado sobre una mesa, no, pero si yo lo empujo un poquito para el costado, el rozamiento es lo que va a evitar que el objeto se mueva. ¿Está? El rozamiento estático, la fuerza de rozamiento estática, ahí está. Y bueno, ¿qué valores tiene la fuerza de rozamiento estática? También Mu menor mucho que S. fuerza. Mu menor que normal. No, ustedes están pensando en mu multiplicado por la normal, igual que en el caso dinámico. Pero ese no es el valor que siempre tiene la fuerza de rozamiento estático, ¿sí? Ese es el valor máximo que puede tener una fuerza de rozamiento estático, ¿está? La fuerza de Claro. rozamiento estático puede valer entre 0 y el mu estático multiplicado por la normal. Puede tomar cualquier valor entre medio. ¿Sí? O sea, cualquier objeto que ustedes quieren deslizar, les va a hacer una fuerza suficiente para evitar que ustedes lo muevan, siempre y cuando la fuerza que tiene que hacer no supere ese valor. ¿Sí?
Por eso, decir que es mu sub s multiplicado por normal menor que 0, ¿está bien? Menor que 0, bueno, ojo, ahí depende de tu sistema de referencia, ¿no? Sí, pero... ¿Qué pasa? Si yo a un objeto lo empujo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento estático va a ser hacia la izquierda. Si el objeto lo empujo hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento va a ser hacia la derecha. ¿Sí? La fuerza de rozamiento estática va a apuntar en cualquier lado que sea necesario para que el objeto se quede quieto. Y puede tener cualquier módulo, cualquier valor, ¿sí? Siempre que no superemos el valor máximo. Si superamos el valor máximo de la fuerza que le pedimos para que el objeto se quede quieto, ahí es cuando desliza. ¿Sí? Entonces yo le empiezo a hacer una fuerza, un newton, es más chico que la fuerza de rozamiento máxima, bueno, entonces no se mueve. 2 newton es más chico que la fuerza de rozamiento estática máxima, no se mueve. 3 newton, superé la fuerza de rozamiento máxima, bueno, ahí empieza a deslizar. Y ahí cambia el problema, ¿está? Ahí empieza a haber rozamiento dinámico, que ese sí tiene un valor fijo. ¿Se entiende? Tenemos dos casos entonces. Si algo está quieto, tenemos una fuerza de rozamiento que en principio no sabemos cuánto vale. Sabemos que no puede superar más de tal valor, que es mu por la normal. ¿Sí? Sí, sí. El dinámico entonces, después es Musuka. Que eso va a mantener Musuka es el dinámico, Sí, y la Musu K de es kinetic, cuando... ¿no? En inglés, y la S de static, estático, en inglés. Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio para practicar un poco estas cosas, ¿está? Entonces, acá tenemos el ejercicio 3. Cristina ya lo está escribiendo todo en el pizarrón. Nos dice, un objeto... Y eso. Está bien, por eso. Tenemos un objeto de masa m minúscula, que es este que está acá en el dibujo pixelado este. Tenemos una cuerda que pasa por una polea en la cima de una rampa y está fija a otro bloque de masa m acá, ¿sí? El contacto entre el bloque y la rampa se supone rugoso con un coeficiente dinámico mu sub k, ¿sí? Acá no la aclara, pero la polea vamos a suponer que es ideal, o sea, sin masa, ¿sí? Bueno, entonces, primera pregunta es, suponiendo que m, la chiquita, es suficientemente grande para que el bloque de masa m grande, el que está apoyado en el plano inclinado, se acelere cuesta arriba, o sea, se vaya para arriba, ¿sí? Deduzco una ecuación para su aceleración. ¿Tá? Vamos a empezar por ahí, entonces. A ver si calculé bien, porque como estaba chiquita, no sé si calculé bien no calculé mucho. La pantalla, ahí está bien, ¿Está bien? Sí, sí, ahí está bien. Bien. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, Una consulta. Antes de comenzar, quería hacer una consulta. El otro día me estuve fijando el ejercicio que hicieron anteriormente sobre el de la polea. Y cuando lo uso, siempre utiliza M por I con dos puntos. En vez de, comúnmente, siempre uno está acostumbrado a masa por aceleración. Claro. La cuestión es la siguiente. Se suele usar masa por aceleración, pero la cuestión es la siguiente. Hay problemas en los que vos tenés aceleración en la horizontal y en la vertical, ¿verdad? Entonces convendría descomponerlo en aceleración horizontal y aceleración vertical. ¿Sí? Entonces vas a tener más de una aceleración para empezar. Después, una notación que se suele usar, y la idea es que a ver si nos vamos acostumbrando, es que la relación entre la posición de un objeto y su aceleración es, como escribió ahí Cristina, la derivada segunda, ¿verdad? Sí, Tengo que derivar 2 veces respecto al tiempo. Y bueno, es una notación muy usada, la de los puntitos. Un puntito significa derivada respecto al tiempo. 2 puntitos significa segunda derivada. Claro, igual el otro ejercicio hubiera salido también poniendo, como dice Newton, masa por aceleración, y se hubiera hecho igual, pero digo, está. Por eso es una cuestión, o sea, ahí dice aceleración. O sea, claro. I 2 puntos es aceleración, y X 2 puntos también es una aceleración, ¿sí? Es notación, en vez de ponerle A sub I y A sub X, le puso Cristina I 2 puntos y X 2 puntos. No hay problema, o sea, si prefieren usar A sub X y A sub I, pueden usarlo. Como que uno se acostumbró más bien a sub I, a sub X, ¿no? Y como que... No, yo entiendo. Sí, en realidad... Que a veces
La costumbre es la costumbre. Digo, igual voy a tratar de ser. ¿Estás hablando, César? Sí, César. Sí, César, ¿sabes por qué te sirve esta notación? Sobre todo cuando tenés poleas, ¿te acordás de ese ejercicio que vimos con vínculos? sí. Bueno, como sabés la distancia, o sea, te acordás que era I1, I2, I3, al Sí, ponerle I1, I2, I3, como que naturalmente la cuarta ecuación que te faltaría, te sale la de la longitud, viste, que te sale más natural y ahí capaz que si le pones a X, viste, o sea, te tranca un poco pensar en la cuarta ecuación del vínculo. En cambio con X y ya ahí, si sabes que tenés cuerdas, capaz que te sale más natural. Por eso Sí. me Bueno, parece... es una cuestión de notación, como te digo. Sí. Cristina lo suele usar, yo también, pero no te sientas obligado a usarlo. Digo, en un parcial, si vos pones A sub X y A sub Y, se entiende y nadie te lo va a poner mal. No. Vos Yo voy a tranquilo. tratar de acomodarme a la I con 2 puntitos. Ahí. Es ahí francesa, como quien dice, con 2 puntos, tipo como francés. Tipo Después, hiéresis. dale, no interrumpo más. No, está bien, Todo pero bien. igual vas a ver que Entonces, te va a servir esta anotación. Y en este ejercicio también vas a ver. bueno, entonces, nuestro problema son dos Esa bloques. M grande es masa grande nomás. No Más es Sí, una grande, M. sí. grande le puse una patita para distinguirla. Bien, lujo. ¿Tá? Tenemos entonces el bloque que está en el plano inclinado es el de masa M mayúscula. La cuerda que va a pasar por la polea y está colgada la masa chica M minúscula. ¿Tá? Entonces, ahí ya está un poco avanzado el problema, pero les pregunto, ¿cómo empieza un problema? ¿Cómo empezamos un problema de dinámica? ¿Qué hacemos primero? descomponer las fuerzas. Ahí está, Diagrama. ¿sí? Hacemos un diagramita de cuerpo libre marcando toda la fuerza, ¿sí? Y también, Claro. ya que estamos, dibujamos un sistema de referencia. Importante, yo acá usé dos sistemas de referencia. Uno para esta masita y otro me puse positivo para abajo. Podría haberme positivo para arriba, pero le puse un U y después en cada componente hice Newton. Claro, entonces, comentario, ¿no? Sé que siempre les decimos usen un solo sistema de referencia. Hay problemas como este en el que la cuerda dobla y el movimiento de los objetos, si bien está relacionado, son en direcciones muy diferentes, en los que conviene usar dos sistemas de referencia, ¿sí? Ahí tienen que tener cuidado en cómo se relaciona un sistema de referencia con el otro. ¿Está bien? Por ejemplo, en la masita que está en el plano inclinada, Cristina le puso la J perpendicular al plano y la I en la dirección del plano inclinado, ¿no? Después, para la masa que está colgada, le puso una dirección vertical, ¿sí? Un vector vertical, pero hacia abajo, ¿sí? Y bueno, ¿por qué hacia abajo? Porque es el más cómodo, ¿sí? Porque si se fijan, la vertical hacia abajo de ese lado está muy relacionada, es en el mismo sentido que el vector I, ¿sí? Si siguen la cuerda, el hacia arriba del plano es el hacia abajo de la masa que está colgada. ¿Ven? O sea, la masa se mueve. Es importante, si yo hubiera dicho, bueno, utilizo esto para acá, llamémosle Z, acá le tenía que poner un signo de menos, porque yo sé que baja, y entonces le ponía un signo, y esto también cambiaba, o sea, yo ahora dije, me voy con el movimiento natural y para abajo, pero siempre tiene que ser coherente con el sistema que eligen, y siempre tienen que elegir sistema antes de empezar a hacer las ecuaciones, porque si no, no saben qué signo ponerle. Y entonces, o sea, estos dos pasos, aunque sean tontos, siempre. Diagrama de cuerpo libre y sistema de referencia. O sea, siempre. No se pongan a hacer cuentas sin hacer eso porque se van a marear. Es importante esas dos cosas básicas. Incluso en una prueba, conviene agregar el dibujo, porque a veces vos decís, a ver, acá esto lo puso según I, según J, y a veces a uno le parece que está mal, pero si ven el dibujo del sistema de referencia que ustedes usaron, capaz que en ese sistema que ustedes inventaron está bien. Y nosotros ver el sistema que ustedes usaron nos ayuda a interpretar mejor su trabajo también. Entonces, nos puede parecer que está mal porque a nosotros en nuestra cabeza usamos otro sistema de referencia, pero vemos el sistema que usamos, sí, tiene sentido con el sistema que usó él. Y tal, entonces ahí nos ayuda a darnos cuenta si está bien o mal un ejercicio. ¿Sí? Ayuda también a la interpretación de lo que ustedes hacen, por otra persona. ¿Está? Bueno, entonces sigamos. Una casita chiquita y mi sistema de referencia
peso para abajo, menos tensión, masa por aceleración. Para la masa grande, este es el tita acá. Entonces descompuse en I y en J. Ah, y este es el F, el de rozamiento cinético. Ahí está. Está ¿sí? en el piso, pero en este caso lo mismo que estamos viendo como si fuera una partícula del problema. Ahí está, como estábamos diciendo entonces, ustedes ya me dijeron, la fuerza de rozamiento dinámica es opuesta al movimiento, ¿sí? Y lo primero que nos dice el ejercicio, bueno, el bloque se va a mover para arriba, ¿está? Bueno, vamos a analizarlo de esa forma. Entonces, la fuerza de rozamiento tiene que ser para abajo. Bueno, entonces ahí Cristina planteó las ecuaciones en las 3 direcciones, ¿no? De nuestro problema. Y entonces, por ejemplo, la dirección J es la más sencilla, ¿verdad? En la dirección J, el objeto no se mueve, ¿verdad? No se levanta del plano, se mantiene siempre a la misma altura del plano. Por eso, la aceleración en esa dirección tiene que ser 0, y de ahí se halla el valor de la normal. ¿Sí? Ahí está. Y después Cristina usó esa relación, que es la de fuerza de rozamiento dinámico, ¿sí? Que es básicamente la normal que hallamos usando la ecuación en J, y ya a partir de eso podemos saber cuál es el valor, en este caso, de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Vamos bien? Excelente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido? No, yo quiero preguntar qué es lo que dice en la I. En la I, bueno. Tensión, Veamos la I. menos fuerza de rozamiento, Sí. menos el peso, seno de La tita. M mayúscula dijiste que era la M con el palito. Sí, le puse una patita para distinguirla. Aparte viste Ah. que le puse esto para las ecuaciones de M grande. ¿Por qué cosa? MG por... ¿Qué cosa? Seno del ángulo, ¿sí? Ah, seno del ángulo. Seno del ángulo. Fíjense, descompusimos la fuerza peso, tenemos la componente que va con el coseno del ángulo, es la vertical. Y bueno, la otra, la del seno, es la que queda en la horizontal. Muy bien. ¿Está? Entonces, ahora, a partir de la ecuación J ya la usamos, hallamos la normal. Y ahora sabemos cuánto vale la fuerza de rozamiento. Nos queda la ecuación de la masa chica y la ecuación de la masa grande según I. ¿Sí? Tenemos esas dos ecuaciones y ¿cuántas incógnitas tenemos ahí? Más esta, no la de rozamiento. Bueno, sí, más esa, es verdad. O sea que vamos a redondear las incógnitas. Esta es una incógnita. Esta es otra. Esta es otra. Y bueno, la T de abajo, que es la misma. Sí, la misma T, eso sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? Sí, el peso lo conocemos. Y con lo otro que acabamos de hacer abajo, ya sabemos cuánto vale la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Y ahí Entonces, en este despejamos T y le ponemos la otra ecuación. Es una buena idea, pero ahora, esperá, hay un detalle, ¿no? Sí. De vuelta, ¿cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tenemos? Porque esto lo pongo acá. Y todo esto lo tengo. Así que... Sí, y la T la despejás de arriba. De arriba, mg menos T es igual a m por la aceleración. Arriba de todo. Estoy de acuerdo contigo, pero mi pregunta, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mi pregunta es, antes de empezar a hacer eso, que es resolver el problema, ¿tengo todo lo necesario para resolver el problema? ¿Cuántas ecuaciones tengo y cuántas incógnitas tengo? Bueno, ¿Y tenés dos ecuaciones? Tengo esas dos, ¿sí? La que está en la masa chica y la componente en I de la masa grande. Son dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? 3. 3, ¿no? Tengo la tensión y las dos aceleraciones. Así que me faltaría una ecuación más para resolver todo. Que era lo que nos pasaba en el ejercicio de las poleas. ¿Se acuerdan las 3 poleas que teníamos? Pero la aceleración es la misma en el sistema. Bueno, pero eso todavía no lo dijimos y no lo aplicamos en ningún lado. Pero digo, pero es la misma. Es la misma porque está sobre una misma cuerda, sobre una misma piola, o como quieran decirle. La aceleración es la misma. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no lo habíamos dicho hasta ahora. Ah, bueno, está. Nadie lo había dicho. Perdón, no me meto más. No, decilo. Estaba esperando que alguien lo dijera y lo explicara. Ah, está. ¿Sí?
Este problema es sencillo y se ve a simple vista que los dos objetos se mueven con la misma aceleración, ¿sí? De todas formas, se puede demostrar aplicando lo que habíamos usado en la clase pasada en las poleas, ¿sí? Uno dice, bueno, el tramito de cuerda que está del lado de la rampa, más el tramito de cuerda que está del lado de la masa que cuelga, sumados, ¿sí? Tienen que ser constantes. Ellos dos, ¿está? Entonces, si yo me armo una ecuación de ese estilo, Yo lo que puse fue, L sub X es antes de moverse, ¿no? Y L sub Y es antes de moverse. O sea, son números fijos. 5 y 10, por ejemplo. Esta es el largo inicial total. Y después, un momento, esto es al inicio y esto es genérico. En un momento genérico. Genérico. Entonces, Eso siempre es lo que tenemos que hacer, siempre que, aunque nosotros tengamos la noción de que como la cuerda es y inextensible, sí, hacelo, porque si no tenemos parece que escribir estás... eso. Sí, Es o para sea, más o es la menos forma organizar. sistemática de demostrarlo, ¿sí? Si vos me Claro. decís, bueno, las dos aceleraciones son iguales porque están unidas por la misma cuerda y me escribís eso, vaya y pasa, no hay problema, ¿no? Ahora, es inextensible, o sea... si te llegás a equivocar en esa boludez, Sí, sí. Pero ves, ahí sí tenés un problema, ¿entendés? Sí, En sí. cambio, ¿para si qué vos está lo hablando? demostrás, no vas a tener problema. ¿Quién está hablando, César? Sí. Sí, César, viste que en este caso es como hasta bastante intuitivo, pero ¿te acordás que en el ejercicio de las poleas nos había quedado algo como L es igual a I1 más I3 más 2 I2? Entonces, este solo lo ves y lo planteás. Imagínate que si tenés una cuerda que tiene cierto movimiento, el 2 capaz que te lo comés. Entonces, es mejor plantear que sea medio obvio y así sabés que no te vas a equivocar. Porque acá como que era todo razonable que era la misma Y en este aceleración. problema es bastante choto y si me dicen son iguales porque es la misma cuerda, no pasa nada y está bien, ¿sí? Pero recuerden, si su problema es más complicado, tienen varias poleas, como el ejercicio de la otra vez, tienen que hacerlo porque es la mejor forma de estar seguro de cómo va a funcionar, ¿sí? Así se aseguran de no tener errores. En este caso no pasa nada. Claro, Es un no, a veces, repaso de una herramienta que puede salvarles la vida en otro problema más complicado. Claro, sí, ¿Está? algo a básico, veces lo que es obvio después te termina complicando, sí, tienen razón. por eso. Así que háganlo, son 2 segunditos, lo hacen en un momento al inicio, en un momento mueven, ven que todo cambia y hacen, y llegaron a la conclusión que esperaban. Que quede bien. Entonces, ahora sí, sabemos que las dos aceleraciones son iguales y redujimos el número de incógnitas. Ahora sí podemos hacer el despeje sin problema. Bueno, y ahora son cuentas nomás, y voy a poner el resultado, porque las cuentas Ahí está. Ahora sí, ahí está. Despejan en una ecuación T, la meten en la otra, ¿sí? Y despejan la aceleración, que ahora ya dijimos que son la misma en los dos objetos. Y queda. Puedo sumar las dos también, ¿no? Tipo, sumar una con Las otra y se ecuaciones me van las sí, T. podés sumarlas, como quiera. O sea, tenés que despejar las aceleraciones. Claro, ¿Cómo querés hacerlo? Lo que te resulte más cómodo. claro. Mientras llegues a la aceleración, ya está. Ahí va. Bueno, quedó un poco feo. Quedó medio feo, sí. Pero acá es lo que hay. En la solución creo que no lo mejoraron mucho más, a ver. Ejercicio 3. No sé, no me acuerdo. Sí, mira. Suma de las masas, este se va con este, menos forzamiento, menos M. Sí, queda eso, no hay vuelta de hoja. Sí, Si sumás las ecuaciones ya te queda automáticamente eso, casi. Sumás las dos y después solo tenés que dividir entre la suma de las masas. bueno, muy bien. Bueno, ¿se entendió? Esta es la parte A. Seno del ángulo fue lo último que escribió, ¿no? Sí, correcto, seno del ángulo. Por seno de tirada. Bueno, a ver, volvamos a la letra del ejercicio ahora. Un segundito. A ver qué nos pide a continuación. ¿Han copiado, Borro? ¿Alguien Por quiere mí sí. copiar? Pero está. ¿Cómo? ¿Alguien quiere copiar? ¿Alguien quiere copiar? No. ¿Impresión de pantalla o algo? Por mí ya está. Bueno.
Muy bien, Profe, después, cuando haga el Musu K, si lo puede hacer una patita más larga, porque parece una M. Claro, El mu, sí. Exagerarle la patita. Sí. Bueno, a ver. Parte B del ejercicio, ¿sí? Nos dice, a partir del resultado de la parte A, o sea, la aceleración que acabamos de hallar, determine la relación entre las masas, o sea, m chica dividido m grande, mínima para que el bloque, una vez en movimiento, se acelere rampa arriba. Bueno, eso ya lo habíamos hallado. Evalúe esta relación mínima para θ igual 30 grados y para un coeficiente de rozamiento de la tan. Bien. Bueno, entonces, muchachos, básicamente nos pide cuál es la relación que tiene que haber en las masas usando esto y usando estos valores, ¿sí? Es sustituir con esos valores para ver qué nos queda. Y bueno, nos pide la mínima. Ahí está lo importante de todo esto, ¿sí? ¿A qué se refiere? Mínima. Porque Acá lo voy a o sea, borrar, para cualquier aceleración, esto se barran para arriba, ¿verdad? Siempre que hallemos esa aceleración y nos dé el resultado positivo, significa que se va para arriba. ¿Verdad? Ahora nos pregunta la relación mínima que tiene que haber entre las masas para que se vaya hacia arriba. ¿Se entiende? Bueno, esto es positivo. Y esto es positivo. Nos olvidamos, no va a cambiar el signo. Así que tenemos que asegurarnos que esto sea positivo. Así que esto nos queda así. Acá. Te faltó una masa, creo. A ver. Es m minúscula menos m coseno mu menos m seno. Sí. Me concentré en hacerle la patita larga del compañero y me... Ahí está, menos m mayúscula seno de Ahora θ. yo soy culpable. Ya está, te quedó. Dice quién era, ¿verdad? No, pasa que... Bueno, entonces, como decíamos, queremos que entonces la aceleración sea positiva y vamos a trabajar con lo que está dentro del paréntesis, porque lo que está multiplicando el paréntesis ya sabemos que es positiva. Las dos masas son positivas, así que sumada positiva, la aceleración gravitatoria es positiva porque estamos trabajando con el módulo. ¿Está? Entonces nos queda m minúscula menos m mayúscula por coseno de θ por mu menos m mayúscula por seno de θ. De esa relación, ¿sí? Vamos a pedirle que sea mayor a 0. Y vamos a sustituir con los valores que nos da el problema. ¿Sí? Ahí está. Entonces, lo primero que hizo Cristina fue pasar todo lo que tenía las masas mayúsculas para el otro lado del igual y traer la masa mayúscula dividiendo. Entonces nos quedó que el cociente de las dos masas tiene que ser mayor a mu k por coseno del ángulo más seno del ángulo. ¿Sí? Y bueno, ahí sustituimos con los valores que nos daba el problema. 0,3 para mu y 30 grados para el ángulo. ¿Sí? Y bueno, coseno de 30 grados vale raíz de 3 sobre 2 y seno de 30 vale 1/2. Así que ya podemos sustituir. Ahí es 0,3 por raíz de 3 dividido 2 más 1/2. Y tal, se ve que da eso, no sé. Da eso, está en la solución. Bueno, algún día capaz que las miro y todo. No, que ayudan bien a los alumnos. Por eso, para que la miren ellos, Alguna vez las quito, entendí. No, las miro. Te entendí, No, alguna vez las valor quito y numérico. Es una buena guía tener el valor numérico. Sí. Bueno, ¿entendieron entonces por qué lo planteamos de esa forma y por qué hicimos eso? Creo que sí. ¿Crees? A ver, no te entusiasmes con el borrador, no te entusiasmes con el borrador. A ver. Aguantá. La idea es, tenemos la expresión anterior de la aceleración, ¿sí? Y le queremos pedir que sea positiva. Tiene que ser positiva. Significa que todos los valores después de la aceleración va a tener que ser más chicos que van a tener que ser más chicos que la aceleración. ¿No? ¿Cómo? Significa que toda
ahí tenemos escrita en el Ahí primer tenés. renglón, ¿sí? X, Toda la aceleración que hayamos antes. sí, toda la aceleración va a tener que ser mayor a todo esto. A todo... Toda la aceleración tiene que ser mayor a 0. Pero ¿entendés por qué tiene que ser mayor a 0, no? Porque si yo, o sea, yo me tomé mi sistema de referencia y así. Pero si me hubieran encajado como algo así, y yo quiero que suba, esto tiene que ser negativo. O sea, el positivo es porque yo quiero que suba. Y mi sistema de referencia es así, pero si hubiera sido al revés, acordate que, o sea, ¿no? Te digo por en otro ejercicio que tenga otros movimientos, o sea, es positivo porque quiero que suba y mi sistema de referencia es para allá. Ahí está. Entonces tenemos toda la expresión para la aceleración, ¿sí? Ahora, nuestra expresión para la aceleración tiene una g multiplicando y tiene la suma de las masas dividiendo. Esos dos términos de ahí. Pero esos términos ya sabemos que son positivos. Siempre van a ser positivos, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa y lo que define si toda la aceleración es positiva o no, es lo que está dentro del paréntesis, que es una relación entre las masas. Claro, y ahí ¿Sí? lo despejó, digo, ahí está, considero que la gravedad está, obviamente que va a ser mayor que 0, siempre va a ser positivo en esa ecuación, la suma de las masas va a ser mayor que 0, mayor medio positivo, ¿se entiende? Y lo que estaba dentro del paréntesis, lo que hizo fue despejarlo. Claro, agarró todo lo que estaba dentro del paréntesis y dijo, bueno, todo lo de adentro del paréntesis tiene que ser más grande que 0. Mirá si te hubiera dado algo así. Si te hubiera dado algo así, todo signo de más, ¿viste? O sea, estos son variables, no parámetros. Ah, sí, sí. Esto siempre es positivo, es decir, para todos elementos, para todo A, B, C, va a dar siempre positivo. Pero como hay un signo de menos, hay dos signos de menos, vos no sabés, ahí hay una reacción. Entonces, si te da esto, decís, sí, obvio. sube siempre. Por Si eso hubiera mismo, sido todo más claro, y más. Pero acá como hay que jugar con eso, ¿viste? ¿Se entendió? Claro. Sí, sí, Y lo que hizo fue decir entonces, todo lo que está dentro del paréntesis es más grande que 0. Los dos términos con masa mayúscula, que tienen un menos antes, los mandó para el otro lado de la desigualdad. ¿Sí? Y aparte dividió toda la ecuación entre la masa mayúscula. Entonces, del lado de m minúscula te apareció la masa grande dividiendo. Y del otro lado, que ya estaba, se desapareció. Ahí sí que parece una ETA, no sé. Es una M grande. Peleadores. Peleadores. Sí, sí, no te preocupes, yo no, ya vi que esa M rara es la M tuya. Lo entendí, creo que todos lo entendimos. El que la está peleando soy yo igual. Pero los mantiene concentrados la mala letra. Es parte pedagógica. Si es una letra preciosa, se piensan en qué van a hacer el viernes a la noche. ¿Entendés? En cambio, si les complico la letra, ponen más atención. Vos estudiaste con el pollo, ¿verdad? A veces me tengo que fijar a ver si encuentro un subtítulo abajo, traduciendo la letra. ¿Si estudié con quién, Enzo? Con el pollo. ¿Quién es el pollo? ¿No lo conoces al pollo? No. Ah, capaz que lo habías tenido en mecánica. ¿Pero qué profesor sería? Porque así como un sobrenombre no me lo... Gonzalo Riveros. Barba no blanca y pelo blanco. Se jubiló hace un par de años. ¿Qué dijiste que daba? Estuvo en mecánica muchos años. ¿Mecánica newtoniana? Sí. No, pero yo tuve a Horacio. Tuviste a Horacio, claro. Y después a Duarte, así que no. Está. Bueno, muchachos. Entonces, de esta forma, imponiendo que la aceleración sea positiva, hallamos la relación que nos pide entre las masas. Sigamos. Ahora sí se entendió, borró. Sí, Esa fue que preguntó, ¿no? ¿Entendiste bien ahora? Sí. No hay problema, sí. Sí, ¿no? Porque, o sea, hacemos rápido para darle un pantallazo bien de las cosas importantes. Entonces, si se entiende, no sirve para nada. O sea, así que está bueno que nos paren. Bueno, muy bien, parte C. Nos dice, ahora, si el coeficiente de rozamiento estático vale 0,4, ¿sí? Y el sistema está inicialmente en reposo, calcule el intervalo de valores para el cociente de las masas tal que el sistema permanezca en reposo.
¿Tá? Ahora queremos que el sistema quede quieto y tenemos que hallar las relaciones de la masa para las cuales eso se cumple. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en una situación diferente. Entonces, tenemos que empezar a plantearlo todo de vuelta. ¿Está bien? ¿Por qué? A ver, ahora tenemos rozamiento estático. ¿Sí? ¿Para dónde va a ser el rozamiento estático? En sentido contrario al movimiento. Pero ahora no hay Pero movimiento. no hay movimiento. Pero ¿Cómo? vamos a suponer que se mueve hacia la derecha, entonces está bien el dibujo. Yo lo hubiera hecho No así. se mueve, ojo, no se mueve. Bueno, Acuérdate que no se va a mover. Claro, estaría así. es la fuerza aplicada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para dónde va a ser la fuerza de rozamiento en este caso? Lo contrario es fuerza aplicada. Rozamiento estático. Sí. Yo diría izquierda. Para la izquierda, sí. ¿Y los demás? ¿Todos dicen izquierda? Digo, porque Sí, izquierda. ¿Y si fuera hacia la derecha, se movería o se quedaría quieto? si fuera a la derecha, se movería hacia abajo, ¿no? Hacia la izquierda. Claro, la fuerza se aplicaría de otro sentido. Es hacia donde uno le dé la fuerza. En este caso, la fuerza se consideraría que la fuerza está a mano derecha, así que la fuerza cinética tiene que estar a mano izquierda. Digo cinética, ¿Y el peso qué pasa? O sea que si yo, mirá, no sé ¿No hay si una claro, componente del peso hacia abajo? si yo ponía acá algo súper grande, Sí. ponele algo Sí. de 30 kilos, y acá ponía, no sé, ponele una tacita, acá una tacita de té. O sea, Con o solo sin la té. tacita lo único que hace es mantener tensa la cuerda. Y acá ponía 30 kilos. O sea, que vaya para acá, o que vaya para acá. Sí, mejor dicho, va a ir por el otro lado. Esto es re grande, o sea, no... Claro, sí, el peso ahí supera a la otra masa. Por eso. Entonces, Ahí lo sí, que ahí. importa... Ahí se movería el sentido contrario, así que F sub S sería a la derecha en ese caso. Derecha, ahí va. Ahí está. Básicamente la idea es que la fuerza de rozamiento en principio ustedes no saben para dónde es. ¿Sí? Depende Pueden suponerlo. de las masas, de las relaciones de las masas. Y si esta masa es muy grande, va a tender a tirar mucho de la cuerda. Entonces la fuerza de rozamiento va a venir para este lado para compensar. Entonces, y si no, podría ir para este lado. Pero, o sea, si son medias parecidas, ponele que son parecidas, no sabes qué puede pasar. Pero si esta es un poquito más grande, tiene que venir para este lado para compensar porque esto lo está tirando. Así que hay una relación ahí que en las ecuaciones se tiene que reflejar. O sea, Ahí está. Entonces, es para un lado para el otro. la moraleja de todo esto es que la fuerza de rozamiento estática no saben para dónde es. Así que no, pero lo tenés como que representar, ese es el problema. Claro, está bien, es verdad. Hay que representarla, ¿sí? Entonces, hay dos formas de hacer esto. Una es suponer que es para un lado y analizar el problema, y después suponer que es para el otro y analizar el problema, o suponer un lado, pero estar abierto a la posibilidad de que la fuerza me dé negativa, lo que significa que es para el otro lado de donde yo la puse. ¿Se entiende? Ponemos valor absoluto. Y ya está. No, jugátela, siempre jugátela justo eso para no un te lado. sirve, Siempre. porque Y después, si si vos le te das ponés un valor- negativo, decís, era signo opuesto. Si la aceleración era negativa o la fuerza era negativa, pero jugátela por un lado, no pongas valor el signo te va a ayudar a saber para dónde es realmente. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que tenés que hacer es ponerle una dirección, pero que sea la última fuerza que despejes cuánto vale. ¿Sí? Porque Ok. el objeto está quieto, ¿no? Entonces, analizo primero todas las demás fuerzas, y al final, después de haber escrito todas las demás fuerzas, cuánto valen, ahí digo, bueno, la fuerza de rozamiento tiene que hacer que las demás fuerzas anulen. Y ahí Sí. veo cuánto tiene que valer. Vamos a analizarlo y lo discutimos. Ok. ¿Tá? Planteamos Newton, hacemos los diagramas, descomponemos fuerzas verticales, fuerzas horizontales. ¿Está? Bueno, esta es lo mismo que antes, tensión por acá, peso, así que
Ahí está. Ven que ahora el problema cambió bastante. Para empezar, la ecuación en I no tiene un igual a nada. Ahí va. Gracias. Bien, Cristina. Entonces, ¿qué es lo importante en todo esto? ¿No? Que está quieto. Todo está quieto. Entonces, en ninguna dirección, ningún objeto va a tener aceleración. ¿Verdad? Entonces, como ya habíamos hecho antes, hallamos la normal igual a mg por coseno del ángulo. Bárbaro. Ahora, en el objeto chico, ¿sí? Como tampoco va a tener aceleración, ¿sí? Podemos decir de ahí que si el objeto chico está quieto, la suma de sus fuerzas es 0 y por tanto la tensión es igual al peso de la masa chica. ¿Sí? Y ahí ya averiguamos cuánto vale la tensión chica. ¿Sí? Y bueno, entonces, mirando la ecuación en I, ¿sí? Ahora podemos ver que, como tampoco se mueve, no tiene aceleración, nos quedan 3 fuerzas relacionadas y la única incógnita es la fuerza de rozamiento, ¿sí? La que quedó para el final, para analizar. ¿Está bien? Hallamos primero las demás y dejamos la fuerza de rozamiento para el final. ¿Sí? Bueno, y ahí Cristina nos escribió la relación que tiene que cumplir el módulo de la normal. El módulo de la fuerza de rozamiento, perdón. ¿Sí? Porque esa fuerza puede ser tanto positiva o negativa. O sea, negativas hacia abajo, positivas hacia arriba. Entonces, ese es el valor máximo que puede tener la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Puede tomar cualquier valor entre 0 y eso el módulo. Recuerden eso. ¿Está? Pero el ejercicio nos pide los casos límites. Ah, estoy saliendo el pizarrón. Ahí te salís, sí. Si no, rotá la cámara un poquito, porque tenés pared al lado izquierdo. ¿Cómo? Cuando ¿Que lo son, corra? Sí, rotala. Ahí va. Ahí creo que te entra más pizarrón. cuando es máximo y mínimo, ¿qué es lo que se hace cuando pide un máximo o mínimo? Claro, cuando te pregunta por un máximo y un mínimo, ahí sí tenés que decir, bueno, voy a suponer que la fuerza de rozamiento vale mu por la normal. ¿Sí? Pero tenés dos casos. Mu por la normal hacia la izquierda y mu por la normal hacia la derecha. Esos son los dos casos límite. ¿Sí? Que tenga su máximo valor para un lado o su máximo valor para el otro. ¿Está bien? Eso sí, no se confundan, si bien la mayoría de los problemas nos piden los casos límite, ¿no? El máximo y el mínimo valor, no se confundan, porque hay problemas en los que me dicen, no me dicen halle el máximo y mínimo valor, me dice halle la fuerza de rozamiento para que esto esté así. Y ahí no necesariamente tiene que valer eso. No tiene por qué valer el valor máximo en esos casos. ¿Está? En este caso, como nos pide los valores máximo y mínimo, sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces. Por este lado, hicimos las cuentas, aplicamos esto y volví también a pasar la masa grande dividiendo. Puse los valores de M sub S y los ángulos, y este es un 5. Igual te das un poco salida así ahí, de pantalla. ¿Sí? Ah, ok. Ah, esto es menor o igual a 0,85. 0,85. Bueno, entonces, repasemos cómo es esto. Usando la ecuación en I, ¿sí? Cristina despejó el valor de la fuerza de rozamiento. Esa es en J. Ah, perdón. En J. ¿Sí? Usando la de I, Cristina despejó el valor de la fuerza de rozamiento, que es la ecuación que tiene abajo. Ahí está, puso ahí eso y llegó a esa ecuación que está ahí. Entonces, la fuerza de rozamiento, si esto está quieto, tiene que valer eso. Para las masas que sean, pero tiene que valer eso. ¿Está? Entonces, el valor de la fuerza de rozamiento para una masa chica y una masa grande dada vale eso. Ahora, lo que después Cristina hizo fue agarrar y decir, bueno, vamos a comparar esta fuerza con el máximo valor que puede tener, que es mu por la normal. ¿Sí? Y ahí dijo, bueno, toda esa expresión que es G por M minúscula menos M mayúscula por seno, tiene que ser menor o igual a mu por la normal. Y escribió eso y despejó de esa ecuación el cociente entre las masas. ¿Se entiende? Con esta suposición.
Ahí está. ¿El problema está pronto acá? ¿Está terminado? ¿Recuerdan lo que hablamos al principio? Si yo pongo una masa súper grande y una tasita, o sea, seguro que no se va a mover, pero esta relación es re importante porque eso es todo lo que define cuál es la estática. Ahí está. Esa ecuación que acabamos de hacer, la hallamos suponiendo que la fuerza de rozamiento era hacia abajo, ¿sí? Entonces ahí me da la relación entre las masas, ¿sí? Pero esa sería la masa chica comparada con la grande, ¿sí? La masa chica más grande que yo podría colgar y esto se queda quieto, ¿sí? Si la masa chica que yo cuelgo es más grande que el 85% de la masa grande, esto se va para arriba, básicamente. Eso fue lo que calculamos ahí. ¿Sí? Bien. Ahora, nos falta analizar qué pasa, cuál es la masa más chica que yo podría colgar, básicamente. Hallamos la más grande. La más grande tiene que ser el 85% de la masa grande. ¿Sí? Lo más ¿Cómo? pesado que La puedo masa colgar. más grande, ¿cómo? La masa más grande que puedo colgar de la piola no puede superar el 85% de la masa grande, si quiero que se quede ahí. Capaz que escribimos eso para que quede más claro. Sí. Llegamos a esta relación que es lo mismo que está allá acá abajo. Ahí está. Si eso no pasa, si la masa minúscula es más grande que eso, se va para arriba el problema. El bloque grande desliza. ¿Está bien? Desliza hacia arriba. Bien. Ahora, lo que nos falta averiguar es la otra situación. ¿Cuál es la masa minúscula más chica que yo puedo poner y todo el problema no desliza hacia abajo? Eso todavía no sabemos. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Sí? Voy a borrar para hacer el otro caso. Eso. Ahí cambio la fuerza de rozamiento de sentido y hago lo mismo. Es el mismo Exactamente. razonamiento, pero para el otro lado. Claro, entonces ahí agarro y digo, bueno, vamos a suponer que la normal es mucho más chica que ese valor, ¿sí? Entonces que mi fuerza de rozamiento tiene que ser para el otro lado para que todo esto se quede quieto. ¿Sí? Y ahí analizamos cómo se comporta el objeto. Muy bien. Teníamos esta misma ecuación, esto no cambia. Y de la masa grande tenemos de un J. Esto no cambia porque no cambió la condición en la vertical. Lo que cambió es en la horizontal. Así que esto lo volvemos a poner acá y despejamos esto y lo ponemos acá. ¿Sí? Es la misma ecuación, pero con la diferencia que ahora la fuerza de rozamiento es positiva, porque la supusimos para el otro lado. De ahí despejamos cuánto vale la fuerza de rozamiento. Recuerden que la tensión vale M minúscula por G. Tenemos la normal ya hallada, la vamos a usar más adelante, ¿no? Y despejamos entonces de ahí cuánto vale la fuerza de rozamiento. Fíjense que ahora quedó una expresión diferente en este caso. ¿Sí? Pero nuevamente vamos a la otra ecuación, sustituimos ahí a ver cuánto vale, ¿no? Y hacemos lo mismo que hicimos la primera vez. Haciendo las cuentas, queda eso, y poniéndole los valores, queda como A. Bueno, les queda de deberes entonces. Sí, las Hacer cuentas el sí. despeje, ¿no? Pero tienen ahí la ecuación, Fs menor o igual a mu por la normal, ¿sí? Ahí ponen la fuerza de 0,15 te queda. rozamiento. Correcto. 0,15. ¿Sí? Entonces, la masa chica que colguemos ahí
no puede ser más chica que el 15% de la masa grande. Si no, todo se viene para abajo. Desliza, pero hacia abajo. Es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, para que esto se quede quieta, la masa Sí. chica tiene que estar entre el 15 y el 85% del valor de la masa grande. ¿Sí? Y eso sería lo que nos pregunta el ejercicio, el resultado final. 0,85. ¿Entre cuánto y cuánto tiene que estar la relación de las masas? O sea, entre estos valores se queda todo quieto. Ahí está. Si nos salimos de ahí, se va a deslizar para arriba o para abajo, según para qué lado nos salgamos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. ¿Sí? Bien. Muy bien, excelente. Bueno, ahí está. Entonces, vamos avanzando en aprender a usar fuerzas de rozamiento, ¿sí? Ahora me gustaría conversar otro problemita, que si bien es de fuerza de rozamiento, hay que encararlo un poco diferente. Es el ejercicio número 4. ¿Sí? Mírenlo. El ejercicio número 4 tiene dos bloques, uno apoyado arriba del otro. ¿Sí? Enzo, una consulta. ¿Tu idea era conversarlo o trabajarlo con cuentas? Si se puede, lo hacemos. Si querés, lo hago yo. No, pasa nada. medio cuentudo, si querés yo lo hago, no tengo problema, pero Sí. para ir lidiando y ganando tiempo. Por eso te decía, capaz que querías que lo hicieran ellos y lo pensaran y entonces no escribía cuentas. Quería conversarlo y capaz que no precisamos hacerlo con mucho detenimiento, así que, pero sí hacer los diagramas a cuerpo libre, que eso estaría Ok. bueno. ¿Tá? ¿Está? Para que lo Voy podamos haciendo los ver, diagramas entonces. que tiene cosas interesantes, ¿no? Ok. A ver, muchachos, tenemos dos bloques, uno apoyado arriba del otro. Entre el piso y el bloque grande tenemos un coeficiente de rozamiento dinámico que vale 0,5. ¿Sí? Entre los dos bloques nos dan los datos que es que el coeficiente de rozamiento dinámico vale 0,3 y el estático vale 0,4. ¿Está bien? Y también nos da la relación entre las masas. Me dicen que la masa de arriba es una quinta parte de la de abajo. ¿Sí? Entonces, no sabemos por qué, básicamente, pero todo el sistema estaba moviéndose con velocidad v hacia la izquierda. ¿Está? Y de repente, eso era porque había una fuerza que lo mantenía moviéndose con velocidad constante. De repente desaparece esa fuerza que lo mantenía moviéndose con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué le va a pasar? Va a empezar a frenar, ¿verdad? Por rozamiento. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos pregunta es, ¿qué va a pasar con el bloque de arriba, básicamente? ¿Sí? Fíjense, el de abajo Sí, sí. va a empezar a frenar. El de arriba, ¿qué le pasa? ¿Frena quedándose arriba del otro bloque o sigue de largo y se va? Y depende la fricción, si supera a Musu S, se va a deslizar. Ahí va, exactamente. Sí, uno tiene que analizar el problema, suponiendo algo. Ahí está, ¿sí? Y bueno, si lo supera, significa que desliza. Bien, entonces, ¿cómo lo analizamos el problema? Dale que ya lo tenés medio entendido el problema. Contame un poco más, ¿cómo harías entonces? Bueno, en primera instancia tengo que plantear, en la parte de abajo, tengo que plantear toda la ecuación con cómo se está moviendo y con la fuerza de rozamiento. En el momento que se frena, ahí tengo que ver qué inercia, bueno, vamos a decir, qué inercia tiene, tiene la masa 2 y si supera el M sub K, qué fuerza se le aplica. Si supera el M sub K, significa que va a entrar en movimiento. Ahí está, o sea, primero los dos bloques se están moviendo con velocidad v hacia la izquierda, ¿no? Ahora, va a haber un rozamiento entre el piso y el bloque de abajo, que es el que se llama M1, ¿sí? Y eso lo va a empezar a frenar. Ahora, el bloque de arriba, ¿sí?
Si se quiere frenar igual que el bloque M1, tiene que sentir también una fuerza hacia la derecha que lo frene de la misma manera. Y la pregunta es si el rozamiento entre los dos bloques puede o no hacer esa fuerza para que, para que el bloque de arriba se frene igual que el de abajo y se queden uno arriba del otro sin moverse. ¿Sí? Entonces, esto nos permite ver qué es lo que va a pasar con un problema. En este caso no sabemos qué va a pasar. Entonces tenemos que suponer una situación, analizarla y ver si tiene sentido. ¿Sí? Entonces, cuando no sabes si se mueven o no las dos cosas, como en este caso, lo primero que tienes que hacer es suponer que no se mueven. ¿Sí? Que el bloque 1 se queda arriba del bloque 2. ¿Está? Va el 2 arriba del 1, el 2 es el de arriba. Y entonces averiguar cuál tendría que ser la fuerza de rozamiento para que realmente eso pase. ¿Sí? Y cómo sea al final, después de haberla hallado, si es realmente cierto o no que se quedó quieto. Sí, significa que M su S va a ser inferior, bueno, la fricción que tenga va a tener que ser inferior al M su S. Al M sub S multiplicado por la normal. Por la normal, claro. Sí, Ahí sí, la está, fuerza ¿sí? de fricción tendría que ser inferior a eso. Si no, Ahí va. tendría que estar en movimiento. Ahí está, ¿entendieron? La idea es, planteo el diagrama de fuerzas de todo el objeto, ¿sí? Si querés ponerlo, ahí va. Es el Planteamos paso entonces primero. el diagrama de fuerzas de todo el objeto, hallamos cuánto valdría la fuerza de rozamiento para que el bloque de arriba se quede quieto respecto al de abajo, y lo comparamos con la máxima fuerza de rozamiento estática que puede haber en mi problema, ¿sí? Entonces, si la desigualdad que está ahí a la derecha no se cumple, significa que no es posible que pase eso, o sea que realmente va a deslizar. ¿Se entiende? El concepto, sí. Sí, sí. Bien, entonces vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de los dos objetos. ¿Sí? Empecemos por el objeto de arriba, que es más fácil. El M2, ¿sí? Bueno, tiene su propio peso, que está ahí dibujado, ¿sí? Tiene una fuerza normal porque no atraviesa el bloque 1. Acuérdense de hacer las pares para no olvidarse. Ahí va. Es importante, no se olviden que esa fuerza normal N' está hecha por el bloque en el cual está apoyado, ¿sí? O sea que en M1 esa normal va a tener que estar ahí. ¿Se entiende? Tienen que dibujarse la M1 pero hacia abajo. Y bueno, después tiene una fuerza de rozamiento del bloque 2, ¿sí? Que es hacia la derecha, porque se venía moviendo hacia la izquierda pero se está frenando. O sea que la fuerza lo tiene que frenar. Esta es segura. Esto sabemos que es así, sí o sí, porque se frena. Esta no, esta la estamos analizando, pero esta es segura. Ahí está. Y ahí entra otra cuestión interesante de esto. El rozamiento en el bloque 2, ¿quién lo está haciendo? El suelo. Correcto. El bloque 1. El bloque 1, correcto, ¿sí? Y entonces, ¿qué hay que agregar en el bloque 1? Ahí va, ¿sí? Pero ojo, ahí, ¿te animás a dibujarla para el otro lado, Cristina, para que no se confunda? Este lado decís. Ah, ¿Sí? sí, ahí va. Sí, para que quede bien claro, ¿no? El bloque de arriba siente una fuerza de rozamiento hacia la derecha, pero el bloque de abajo siente la reacción, que tiene que ser para el otro lado. ¿Está bien? No se olviden de esa fuerza. Siempre dibujen una y hagan la otra. No hagan un dibujito, vayanlo haciendo en simultáneos para no olvidarse nada. Ahí está. ¿Sí? Así como tenemos la reacción de la normal prima, tenemos la reacción de la fuerza de rozamiento del bloque 2, que es la fuerza de rozamiento igual, pero opuesta para el otro lado, aplicada en M1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Acción y reacción, tercera de Newton, siempre. Es buenísimo, ¿no? Y entonces ahora sí viene la parte de descomponerlo y demás afines, ¿no? Acá son las cuentas, y si le queda 4 menor que 5, está bien. Y si le queda 3 menor o igual que 2, está mal. Entonces la posición estuvo mal, así que es para el otro lado.
O sea, van a llegar a algo, cuando le pongan números, van a saber si es verdadero o falso. Porque acá con letras no van a resolver nada. Este tipo de ejercicios es con números, porque no solo siempre le decimos que trabajan en letras, porque a Hasta el veces final. se puede ir a un valor que piensa que lo precisa, pero al final cuando ponen números, si esto es verdadero, entonces la suposición fue verdadera, y si no, no fue verdadera. Y es lo mismo que pasa con las aceleraciones y las fuerzas. Si le da un signo negativo, no significa que todo lo que hicieron está mal, es que tienen que cambiarle la suposición. O sea, si lo imaginan para un lado, es para el otro. Pero las ecuaciones son todas válidas. Pero es importante esto y los signos también en las Claro. fórmulas y ecuaciones. Eso es lo que, esa ecuación es la que se tiene que cumplir, ¿sí? Para garantizar que el bloque de arriba no se mueve respecto al de abajo. ¿Sí? Entonces, ustedes hayan planteando Newton, cuánto vale Fs, cuánto vale la normal. ¿Qué normal es esa que está ahí? Ah, es importante. ¿Con qué fuerza tienen que compararla? La fuerza de rozamiento estática esa tiene que ser menor o igual a μs por qué normal. Claro, yo puse la fórmula genérica. Esta es la genérica, pero si yo le hubiera puesto Y la de la masa 1, porque ya incluye No. la 2. La de la 2. Claro. ¿Sí? Es la fuerza normal que siente el objeto que está rozando, digamos. ¿Sí? Tienen que compararlo con la normal de la masa 2. ¿Está bien? ¿Sí? Porque esa fuerza de rozamiento es debido a que tengo la masa 2 apoyada sobre algo. No importa cuál es ese algo, ¿sí? Podría ser sobre el piso y la fuerza de rozamiento tendría que tener la misma ecuación, la misma forma, tendría la misma normal y la misma limitación. No importa sobre qué está apoyado. Bueno, en realidad depende de qué está apoyado porque cambia el coeficiente, pero suponiendo que no cambia. ¿Sí? Suponiendo que el coeficiente no cambia sin importar sobre qué superficie lo pongo, entonces la máxima fuerza de rozamiento va a ser siempre la misma, porque la normal va a ser siempre la misma. ¿Sí? Bueno, entonces esa sería la forma de encarar este problema. ¿Tá? Plantean Newton entonces en los dos objetos, en las dos direcciones, porque ahora hay fuerzas verticales y horizontales. Con todo eso se halla cuánto vale la fuerza de rozamiento y la comparan con mu por n'. ¿Está? Entonces, si esa ecuación que está ahí escrita es verdadera, les da que se cumple, ¿no? Significa que se queda quieto un bloque respecto al otro. Si no les da, bueno, significa que la hipótesis de que el bloque de arriba estaba quieto respecto del de abajo es falsa. Y ¿Sí? tienen que analizar otro problema, que es, por eso hacemos Claro, y entonces tienen que empezar de vuelta a analizar el problema, porque va a ser diferente entonces. Y los dejo adivinar. ¿Les va a dar que es cierto o no? A ver, adivinen. Sí. Si les da que es cierto, el problema termina ahí. Si les da que es falso, tienen que analizar el problema todo de vuelta. Adivinen cuál va a ser el resultado. Y vamos a tener que analizarlo todo de vuelta, como siempre. ¿Cómo así? Exacto. Ah, Está claro. bueno, ¿no? ¿Para Pero- qué si se puede hacer fácil, ¿para qué no la vamos a complicar un poco entonces, no? Como Es dice. que la gracia es analizar todas las situaciones posibles, ¿no? Entonces, si ustedes no saben que algo se mueve o no, bueno, la forma de averiguarlo es suponer que no se mueve y ver si eso es físicamente posible. ¿Está? Y bueno, si demuestran que no es físicamente posible que se quede ahí, tenemos que analizarlo suponiendo que se mueve. ¿Sí? Y ahí hacemos de nuevo el diagrama de cuerpo libre de los dos objetos. ¿Sí? La mayoría de las fuerzas son iguales. La diferencia... Igual a esta, no cambia. La única que cambia es la relación entre ellos, y aparte antes era estática y ahora es cinética. Es cinética, ¿está? Entonces lo que cambia es que las fuerzas de rozamiento son en la misma dirección que antes, pero son cinéticas. O sea que ahora van a tener un valor definido, que es el mu k multiplicado por n' también. ¿Sí?
y ahí lo analizan todo de nuevo y hallan la aceleración de cada objeto por separado, ¿sí? Que los dos objetos deslicen uno respecto al otro significa que van a tener aceleraciones diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Acá la aceleración, acá sí pasaba, que la aceleración 1 era igual a la aceleración 2. Claro. En Decir que signo un y en objeto, valor, o sea, el mismo vector. Pero decir que acá un no. objeto no se mueve respecto al otro es decir que es lo mismo que decir que los dos tienen la misma aceleración. Acá no. ¿Sí? Ahí va. Ahí no. Entonces tienen que hallar cada una por separado. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y les dejamos las cuentas de deberes. Ahí va. Inténtenlo, cualquier cosa lo charlamos la clase que viene. ¿Y la clase que viene también se podría hacer alguna otra? La idea sería empezar con trabajo y energía, pero si quieren ver alguno más, se puede conversar cómo se encara, ¿sí? Pero traten de bicharlos, y si alguno no le salió, lo hacemos al final de la clase. No, ¿tá? por eso porque voy a arrancar con todo este práctico este fin de eso semana. sí, Si O tenés sea, dudas, no hay problema. La podés idea es. preguntar lo que quiera. Claro. A ver, Lola, bajate. hay un gato ahí. Esta es Lola. Lola, saludá a la cámara. Qué lindo. ¿Se entiende? Quería Bien, ver este problema en particular, quería conversarlo para que no se olviden de las dos normales, ¿sí? Acción y reacción. No Sí. se olviden de la acción y reacción de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Es el único problema donde tenemos, bueno, no, creo que no. Creo que hay más problemas donde están las dos fuerzas de rozamiento, acción y reacción, pero es un buen problema para introducirlo y que quede claro que si hay dos objetos interactuando y los dos forman parte de mi sistema, uno siente la reacción del rozamiento de la otra, ¿sí? Quería que eso quedara claro, ¿está? Y bueno, conversar cómo era que se encaraba un problema de este tipo. Ah, ¿y ese quién es? ¿O esa? ¿Quién es? ¿Cómo se llama, Fernando? ¿Cómo se llama? Siena. Siena, qué linda gatita. Muy linda. Gracias. Bueno, muchachos, ¿entendieron entonces cómo analizar problemas con fuerza de rozamiento? Está bravo. Bueno, Está bravo. es interesante porque la fuerza de rozamiento, sobre todo la estática, no tiene un valor fijo, ¿sí? Toma el valor necesario según la situación en la que estemos, ¿sí? Entonces, siempre conviene despejarla al final de todo, como moraleja y resumen de todo esto es, la fuerza de rozamiento estática la despejamos después de despejar todas las demás fuerzas, ¿sí? Y ahí vemos realmente en qué dirección queda. Y si nos pide los casos límites, ahí sí lo comparamos con el valor máximo, que es mu por la normal. ¿Está bien? ¿Y no les ha pasado, no la han sufrido la fuerza de rozamiento? Porque si empujan algo, al principio es como que es muy difícil, pero después que arranca el movimiento ya es más fácil. Así que eso lo pueden testear con cualquier caja que tengan en su casa. Cuando patina la rueda del auto, También. Cuando levanto los baldes de construcción, te digo la verdad que están pegados en el piso. Ahí está, bueno, ¿eso por qué es? Cuando lo empezás a mover es más fácil, porque la fuerza de rozamiento dinámica es más chica que la estática. Sí. ¿Sí? Entonces, empezar a moverlo te va a costar más que cuando ya está en movimiento, porque es otro tipo de rozamiento, que vale menos. Y es la base de los frenos ABS. Eso creo que más adelante lo podemos ver o algo. Sí, Los frenos ABS son antibloqueo. Sí. claro. Cuando se bloquea la rueda, automáticamente se suelta Correcto. y empieza a frenar de vuelta para que no solo en una parte de la rueda, sino en varias partes de la rueda frene. Claro, para no bloquearte la rueda y que patines. Claro, Para no patinar. Si no patina. Sí. ¿Viste qué pasa? Sí, esta es la máxima. Esta es la... Voy así, ¿no? Yo me muevo con las mismas campanas desde el 81, pero está. Esta es la fuerza de rozamiento que vieron que esta es así, mueve por la normal, o sea que crece hasta la máxima. Y después esta es FK. Entonces esto es lo que utiliza el sistema de frenos de ABS, porque
O sea, Ah, sí. ya está calculado. Pensé que era en el momento. No, pasa que eso se va interrumpiendo el frenaje para que la Lo rueda calcula la no se computadora del desvíe. auto. No, Depende cómo no es que lo frenás. calcule, no es que lo calcule, pero tenés un mecanismo que si detecta que, No, porque no es que lo el mismo frenar disco en dejó de lluvia que estar girar, en el asfalto. Claro, pero depende de la fuerza con la frenada, depende cuánto tranca, cuánto tiempo tranca. Por ¿No? eso, pero vos ponerle no la misma fuerza no lo puede hacer que en lluvia estando en asfalto. O sea, no, o está sea, claro, calculado, pero si tiene un parámetro para el asfalto no va a ser el mismo para lluvia, es lo que quiero decir. Pensé que lo tenía que hacer en el momento. me parece igual que se guía por si la rueda está girando o no. O sea, la idea es muerdo la rueda lo más fuerte que puedo para frenarla, pero si en algún momento el La sistema muerdo de más. detecta que la rueda dejó de girar, significa que quedó bloqueada, entonces ahí suelta, Claro. ¿sí? Por eso, si la muerde de más, suelta para que gire, para que va Claro. distribuyendo la Además, hoy fuerza en entre día las cuatro con la ruedas. hoy en día el ABS está por medio de la computadora. Antes era un sistema mecánico, que era que cuando llegaba a cierta presión, eh, Soltaba. soltaba la presión y Ahí va. después aumentaba la Yo presión, me quedé en ese soltaba, sí, sistema, ahí va. no se interrumpía. Hoy por Pero hoy es hoy en todo, día todo computadora. ahora todo computadora. Por un Computadora y lado está sensores. bueno, por otro lado está no está bueno, porque fíjate que todo lo que, si vos dependés todo de la electrónica, en algún momento que se te estropee la parte electrónica, marchaste, te deja tirado. Ese es el problema que tiene. Bueno, como te digo, a mí no me pasa. Yo estoy manejando una Grumé del 81 con un motor Isuzu del 96. Por Ah, ahora eso es lo puedo terrible desarmar todo máquina. yo. Eso es terrible máquina. La grumeta además no vas a tener problema con la chapa. No, es Eso todo es fibra. azar. Todo No fibra. fibra, eso no se te va a pudrir la chapa. Eso va a estar genial. No, no. Y no va a tener problema con la parte electrónica tampoco. No. La única electrónica que me da problema es el controlador del regulador. Y ya le hice una cirugía, ahora tiene un bypass, le saqué sacamos un par de cables y el regulador está afuera ahora, del alternador, que era una El tranza alternador, desarmada. sí. Que, Entonces está afuera ahora. Si se llega a comer, a quemar, es desenchufarlo y enchufar uno nuevo. Ya no tengo que desarmar más nada. claro, pasa que ese trae un Bosch, ¿no? El sistema Bosch Sí, integrado. creo que era de Bosch, pero hay varios Sí, modelos sí. que son compatibles. Claro, no, igual vos le podés poner regulador afuera, exterior, Claro, hasta eso le le podés poner un hice. regulador mecánico, igual, eso no es problema. Sí, porque estaba cansado de tener que desarmar todo el alternador para cambiarle el regulador. Claro, pasa lo que hiciste es ahí, tuviste que dejar el portacarbones, si no, no podías hacerlo, No, el sigue saliendo. portacarbones Le de saqué los un cable de cascos. los carbones y ya está. Sí, 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 lógico. Sí, sí, eso sí, se hace. Uruguay Fútbol Club. Tal cual. Lo Todo, tengo en alambre. es que todo lo modificamos es el mal de los uruguayos, modificar todo para que funcione. Sí. O el bien, depende cómo lo veas. Claro, ¿no? Pero digo, todo lo que tenemos, y no creo En que el no es exterior nos felicitan por eso, porque contratan a los mecánicos por eso mismo, porque te lo arreglan y punto. No es que van y compran piezas nuevas, sino que Sí, sí. arreglan lo que haya que arreglar con lo que tengan. Y Y en por todos eso los, nos prefieren. y en todos los niveles, ¿no? Yo te digo, en el laboratorio de investigación también contratan uruguayos porque Me imagino que debe con el ser así equipo que también. tienen lo hacen andar. De alguna forma hacen que el experimento ande. Es lo mismo. Bueno, ANCAP es una reliquia en el mundo. ANCAP Y es una anda, reliquia. Y y anda. anda. Por eso, o sea, cualquier ingeniero tipo dice, Y ¿cómo anda atado con hacen alambre. Sí, sí, Anda sí. lo atado con anda? alambre acá. Como dice Lo Nacho anda. Fafani, lo atamos con alambre. Sí, es que lamentablemente es lo que hacemos. Pero no Nosotros es tratamos de resolver. lamentablemente. No es No es lamentablemente. lamentable, es tipo con los recursos que uno tiene. Motiva la creatividad, yo qué sé. Y sí, 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 pero digo, obviamente que si vienen de otra parte del mundo, bueno, dicen, esta gente son medio indios. Al Bueno, revés, está, otra pero parte también del tenés el mundo uso y nos tire. quieren por eso. bueno, Yo, está, pero Claro, sí. Pero en otra parte del mundo, ay, no consigo el repuesto chino. ¿Y ahora qué hago? sí, 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 por claro. eso. Eso también. No, Alambre, una tenaza y listo. obviamente que en el mundo que se funciona
todo usar y tirar, nosotros somos un gran mal para ellos. Porque arreglamos todo, arreglamos todo y no dura. También está la vida útil que tienen, que se la hacen, hay ingenieros atrás tratando de que sea obsoleto antes de tiempo, ¿no? Claro, Como que se Tenía un dice, profesor que me decía, ustedes están preparándose por si viene una crisis. Porque cuando venga la crisis no van a poder cambiar un repuesto nuevo y van a tener que arreglarlo. claro. Y me quedé con eso. Está bien. También- En el fin del también mundo va a tenés- tener que arreglar todo vos. sí, ¿no? También todo ¿Sabés lo cómo que van a hay. volver a ver torneros Me por todos gustó, lados? me gustó el título, la verdad. ¿Un profesor de tecnólogo también te dijo eso? No, era ITS. Le decíamos Morgan Freeman, le decíamos. Porque era igual, era un negrito igualito a Morgan Freeman. Está Profesor bien, me de encantó la soldadura, frase, la verdad. de Tendría que soldadura estar y no en me el acuerdo qué grupo. más. Tendría que estar en el grupo de tecnólogos. En el grupo de tecnólogos Es muy tendría que estar bueno. esta frase como el eslogan de tecnólogos. Preparados para cuando venga la crisis. Me gustó, me gustó. Igual una crisis ya se está formando ahora, hoy en día. Sí, con sí. todo esto de Y para pandemia. eso estamos preparados. Ahí va. Bueno, ¿vieron los frenos a veces que siempre preguntan para qué sirve lo que estamos tirando? Utilizan este pico, así que es útil. Sí. Bueno, ¿alguna todo otra duda? No, nos fuimos por las ramas, me parece. Bueno, Bueno. muchachos, entonces traten de liquidar este ejercicio, traten de bichar el resto del práctico, sí, y obviamente que si tienen algún ejercicio que se trancaron, que no les salió lo que sea, lo pueden preguntar la clase que viene, no hay problema. La idea sería empezar el práctico que viene, que es trabajo de energía, así que vamos a hacer 1 o 2 ejercicios de ese práctico, pero obviamente, como siempre, al final de la clase, todas las preguntas que quieran. Claro, ¿Está de bien? cualquier práctico. De cualquier Muy bien. práctico siempre. Vamos arriba. Muchachos, vamos arriba, nos Bueno. vemos. Bueno, Chau, Buen fin de chau. El semana. miércoles, estamos chao. viendo. Gracias, hasta